Primero tengo que aclarar algo, o sea, este libro se llama La estrategia del verdugo y es un breve panorama de la censura en Cuba, es decir, es un estudio prácticamente que recorre las primeras censuras que se hicieron desde 1959 al triunfo de la Revolución Cubana hasta la actualidad. Es decir, hay un último capítulo en el que yo toco un grupo de temas en relación con censuras ocurridas hasta 2019, ya, porque el libro es de 1959 a 2019. Y sí, hablo de ese tipo de censuras, hablo del caso Padilla. El caso Padilla, para quienes no lo conozcan, es un caso que es conocido internacionalmente como el punto de inflexión de la intelectualidad internacional en relación a la Revolución Cubana. Fue ese punto en el momento en el que figuras como Mario Vargas Llosa, como Octavio Paz, como Susan Sontag, que sean grandes intelectuales de la época, decidieron abandonar el carro del apoyo internacional de la revolución precisamente porque se cometió un abuso de poder, una censura muy fuerte contra este escritor que era uno de los grandes poetas de la generación del 50, básicamente. Y por supuesto, es un libro donde yo hablo de todos esos tipos de censura. La censura en Cuba, yo ahorita estaba hablando, o sea, cuando estábamos escuchando las palabras de Miquel, siempre que él, o sea, que coincidimos nosotros en distintos eventos internacionales, siempre yo tengo que dedicarle un tiempo a explicar la singularidad de Cuba. ¿Por qué? Porque la singularidad de Cuba viene acompañada con algo que no ocurre en ningún otro tipo de país, que es la nostalgia por lo que pudo ser la Revolución Cubana y lo que significaba eso desde el punto de vista de la esperanza social, popular, etcétera, en relación con las personas de bajos recursos, con los pobres del mundo, con la gente que nunca ha tenido palabra. Y por supuesto, entonces toda la censura en Cuba está gravitada siempre y es cuestionada sobre la base de esa coyuntura especial, ¿no? La nostalgia y el deseo que siguen teniendo todavía muchas personas hoy que siguen apoyando a la Revolución Cubana, que ya es conocido como un proyecto fracasado, siguen apoyándola por lo que pudo ser. Entonces, las circunstancias de la censura en Cuba son las circunstancias de un gobierno en el cual de pronto el líder descubre que tenía que controlar todos los espacios de poder de pensamiento. Y cuando digo todos, es todos. ¿Por qué razón? Porque él había descubierto con el gobierno anterior de la dictadura de Batista el daño que él le había hecho a un gobierno precisamente utilizando la inteligencia de la literatura, el apoyo de la prensa, el apoyo de los artistas y digamos, ese trabajo de pensamiento social en relación a eso. Y por supuesto eso condicionó todas esas cosas. Lo primero que hace, que está en el libro, es precisamente él dice, bueno, la prensa tiene que responder a la revolución, porque él sabe que cuando la prensa, por ejemplo, es algo que sucede, cuando la prensa empieza a ser dominada por una sola persona, ya deja de ser prensa y se convierte en propaganda. Y entonces él necesitaba más la propaganda que la prensa. Entonces hace una intervención de todos los medios de prensa, pero interviene también el sistema editorial cubano, que era un sistema editorial bastante amplio. Las primeras imprentas que circularon en América Latina, básicamente muchas de las más importantes estaban en La Habana en ese entonces, y a partir de ahí empieza a cerrarle los espacios a todo el tiempo. ¿Por qué digo que también es algo curioso? Porque de pronto tienes es el sistema de la gran contradicción, porque tú tienes el hecho de que te crean plataformas de desarrollo cultural muy interesantes. En cualquier lugar del país había una casa de cultura, en cualquier lugar del país había una imprenta, en cualquier lugar del país había escuelas de música. ¿Ya? De pronto a la gente le dicen tienes que leer y hacen campañas importantísimas de promoción de la lectura, en la cual llegan a darse cifras, por ejemplo, que yo nunca terminé de explicarme, tengo que ser sincero, porque te decían que 4,3 de cada cubano
leía, y yo decía, bueno, y ese 4,3, ¿cómo se entiende? O sea, es como que partir a alguien, ¿no?, en pedazos y decir, bueno, este pedacito lee y este no. O sea, yo siempre digo, bueno, 5 de cubanos por lo menos leían de 100.000, que es la media que se toma siempre. Pero tienes ese sistema de promoción de la lectura, de desarrollo de la cultura, de desarrollo institucional de la cultura, y por el otro lado tienes un nivel de ideologización de esa cultura que iba cerrando todos los caminos hacia un solo pensamiento, el pensamiento aquel que apoyaba a la revolución. Por eso mucha gente de ese enorme éxodo de cubanos que se fue de la isla decía, sí, nos enseñaron a leer, pero después nos dijeron entonces, no puedes hablar. Nos enseñaron a leer, pero tienes que estar en silencio. Y esa era la gran contradicción. O sea, era totalmente, es un sistema de censura muy curioso, porque por ejemplo mis libros, lo tengo que decir con todo dolor en ese sentido, de toda esta serie de novelas negras que en Cuba se publicó solamente una, todas las demás fueron censuradas. Todos fueron libros escritos en Cuba, excepto el que acaba de salir acá en España, o sea, para España, para el territorio de España, ahora por Real Nuevo. Y todos esos libros fueron censurados. Y el que me comunicaba a mí la censura era un amigo. Es decir, no era un comisario, no era un policía, no era el clásico censor. Era el amigo con el que tomaba ese mismo amigo al que yo le había leído fragmentos de la novela y había dicho, bravo, qué bueno está eso. Más allá, y de pronto cuando tú llegas a la institución que ese amigo dirigía o presidía, de pronto te dice, mira, esta novela no te la puedo publicar. Es decir, es así de complicado, es así de contradictorio, ¿no?